eres. Te mando un abrazo. Qué feo que seas así, Vicente Serrano. Si a ti se te ofreció carne asada. ¿Cómo están todos? Bueno, faltaba más. Pues sí saben perfectamente que el tema del Día de Reyes, recordaremos como el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día de Reyes, cuando todavía nos podíamos reunir aquí en el Zócalo, era justamente sin censura quien hacía sus kermeses. Recuerdo las filas largas, ahí estaba el Gunther intentando organizar a todo mundo, que no fuera una situación ahí que se saliera de control cuando llegaban estos regalos que venían por parte también de alguna familia aquí de Sin Censura, algunos de nuestros seguidores. Vaya, qué momentos aquellos que espero se conviertan en una tradición, nada más que pase ahora sí la pandemia y todo este tema, pues espero que otra vez retomemos esas bonitas tradiciones, pero faltaba más esta extensiva, no solo la invitación, sino ahora te voy a mandar una rosca. No sé cómo le voy a hacer para que llegue hasta allá, porque ya sabemos que en tu caso estás en un lugar medio recóndito que luego nos dicen, y esto no es broma, los de las paqueterías que no quieren ir, entonces, pues no sé cómo le voy a hacer, pero ahí andará. Bueno, a ver si a la rosca le salen un muñequito, una muñequita. Saludo también a nuestro amigo Ramiro Padilla Tondo, el sensei, el maestro Ramiro Padilla Tondo. ¿Cómo anda, Ramiro? Buenos días. Ahí les va su corazón o vaso peñañetista o como se llame. Y sí tiene razón, Meme. Allá donde andas no llega el pinche correo y no da vuelta al aire, cabrón. ¿Qué te puedo decir yo? Saludos, Meme, te mando un beso. Bueno, a ver, señoras y señores, me tienen secuestrado en una celda, dice José Manuel del Río Virgen. Se dice un inocente de homicidio, el amigo de Dante Delgado, el amigo de Ricardo Anaya, y hay que también decirlo, el amigo de Eduardo Ramírez de Morena, también senador, de la priista Beatriz Paredes, de todos estos personajes, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, arrestado en Veracruz, acusado de homicidio. Vamos a escuchar a Eduardo Ramírez, senador de Morena, quien siguiendo la línea de Ricardo Monreal, no Anaya, Ricardo Monreal, perdón si me equivoqué, siguiendo la línea de Ricardo Monreal, dice que están cerrando filas, que se mantienen firmes y en solidaridad con José Manuel del Río Virgen y que no lo dejarán solo. Vea y escuche las declaraciones de Eduardo Ramírez junto a la priista Beatriz Paredes. Qué cochinero se está haciendo desde el Senado, pero bueno, vamos a escuchar. Lo primero que quisiera decirles es que nuestra solidaridad con el secretario técnico para nosotros lo sigue siendo el maestro José Manuel del Río Virgen, quien pude tener contacto vía telefónica el día de ayer. Fue una larga plática. Lo noté en su estado anímico muy echado para adelante. Lo noté incluso con el buen sentido del humor que siempre le ha caracterizado, diciendo: me tienen secuestrado aquí en este espacio. Pero ¿a qué se refería exactamente? ¿Tiene medidas especiales? Me tienen secuestrado en este espacio. Nomás así. He compartido, digamos, la celda con más de 27 personas dentro. Me dan de comer solamente una vez al día y creo yo que lo están haciendo bien, pero mi capacidad de resistencia es muy amplia. Voy a resistir, soy plenamente inocente, Eduardo, no tengo nada de qué arrepentirme. Se lo he dicho a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, hijos. Al principio pensé que era un secuestro, después me di cuenta que me llevaban a un reclusorio. Yo estoy en calma, solamente les pido que no me dejen solo. Es un acto muy injusto. Bueno, a ver, Meme, si ya entendí. Este senador de Morena,
junto a Ricardo Monreal, junto a Dante Delgado, junto a una senadora del PAN, no recuerdo su nombre, sí reconozco a Beatriz Paredes, priista, pues se están convirtiendo en voceros de este señor virgen. Bueno, quién sabe si virgen compartiendo celda con 27 cabrones, pero a ver, meme, ¿ante qué estamos? Ahora están dándole a los medios. Me acordé mucho de Héctor de Mauleón, de Ciro Gómez Leiva, que han servido de voceros de Javier Duarte, de Chayo Robles. Pues así ahora tenemos a un grupo de senadores diciendo que les dijo el que está en el bote lo que declaran precisamente ante la prensa. El asunto de José Manuel del Río Virgen es complicado. Los hijos de José Manuel del Río Virgen publicaron una carta hace unos días en donde hablan de inconsistencias en el proceso, hablan incluso de enlistan varias violaciones al debido proceso y argumentan, y aquí falta conocer la versión de la fiscalía, falta que conozcamos los videos, incluso que ayer en esta misma conferencia de prensa decían que iban a publicar, porque argumentan que la fiscalía y el fiscal solamente mantienen encerrado a José Manuel del Río Virgen por puras suposiciones, o sea, él está ahí por injerencias. No sabemos si hubo un testimonio, y quizás es lo más probable, algún testigo que lo esté incriminando, y eso es lo que se tenga que resolver. Argumentan que no hay ninguna otra prueba, ¿no? Y ese es el argumento que dan los hijos de José Manuel del Río Virgen, que los buscamos y por los abogados les han pedido que no den ninguna declaración, lo cual me causa mucho conflicto cuando existe esta comisión. Y es que, a ver, quienes tienen la versión más oficial, llamaremos, serían los hijos, la familia cercana de José Manuel del Río Virgen, quienes emiten esta carta y a quien los abogados les han pedido que no salgan a medios de comunicación. Pero por el caso contrario tenemos esta comisión especial para atender los casos en Veracruz que está dando estas declaraciones y que está hablando sobre el proceso particularmente y sobre la situación en la que está José Manuel del Río Virgen ahora. Tomando en cuenta esto, yo creo que hay que insistir en que nosotros no sabemos si es culpable o es inocente. Exactamente es lo que tampoco sabe esta comisión. Ninguno de los que está ahí sabe si José Manuel del Río Virgen es culpable o es inocente. Yo no descarto que se dieran violaciones en el debido proceso. Dios, estamos en México. Lamentablemente sigue existiendo un poder judicial corrupto. Esto es cierto. No podemos decir que no. Pero tampoco puedo decir que no exista algún motivo por el cual José Manuel del Río Virgen esté dentro de prisión. Tampoco lo sabemos. ¿Cuál es el problema con esta comisión? Que quieren justificar el meterse en Veracruz, ya no solamente con el asunto de José Manuel del Río Virgen, sino que ahora quieren argumentar que van a investigar todos los casos de injusticias que se dan en Veracruz, injusticias en el Poder Judicial. Y casualmente, las denuncias que están recibiendo, ayer hablaban de una de estas denuncias, tiene que ver también en contra de Cuitláhuac García. La pregunta que yo me hago alrededor de todo esto es, ¿cuál es el problema entre Cuitláhuac García, Ricardo Monreal y Dante Delgado? Porque los demás senadores que están ahí se están trepando en la maquinaria monrealista o en contra de la maquinaria morenista, cualquiera que sea su motivación. Dentro de esta comisión, pues imagínate quién también está, Julen Rementería, Lord Longaniza. Por supuesto que si nos ponemos a analizar cómo se han dado los acontecimientos, a todos nos queda claro que aquí hay gato encerrado. El asunto de José Manuel del Río Virgen es algo que se deberá de resolver jurídicamente. Ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está investigando si hubo violaciones al debido proceso, si hubo violaciones a los derechos humanos, y será el Poder Judicial quien determine si es culpable o es inocente. Pero yo veo más preocupados a estos senadores que al propio José Manuel del Río Virgen. Si al final no existen elementos para que José Manuel del Río Virgen esté en prisión, no lo estará y lo tendrán que sacar. Si lo que dicen es cierto, si lo que dicen que está dentro de la prisión por meras suposiciones y que el caso no tiene ningún tipo de fundamento legal, se va a caer, porque ya estamos hablando de un nuevo proceso judicial en donde no se permite que con una simple declaración firmada puedan declararse culpables. Se tiene que comprobar. Si no se comprueba, saldrá libre. ¿Será un proceso tardado? Por supuesto, pero saldrá. En el asunto que a mí todavía me preocupa mucho más es esta desmedida campaña en contra de Veracruz. Si bien también tenemos datos de que el gobierno de Veracruz podría
tener mejores acciones y que habrá quienes estén a favor o en contra de la administración de Cuitláhuac, lo que también es cierto es que esta comisión no está actuando como muchos de nosotros esperamos. Incluso pregunto, ¿por qué no hacemos una comisión especial por el caso de Guanajuato, en donde tenemos un fiscal que en más de una ocasión se ha pedido que se saque ese fiscal que lleva más de 11 años y que conforme pasa el tiempo el señor sigue promoviendo injusticias, violaciones al debido proceso, crece el crimen organizado? Vaya, no hay que ser genios para saber que hay algo mal con el fiscal, que además dejó en libertad y reclasificó el delito de un panista violador, por cierto. Pero bueno, ¿por qué no hacemos una comisión especial en el caso de Tamaulipas? Que en su momento el propio senador Dante Delgado dijo que no había condiciones para desaparecer poderes en Tamaulipas, teniendo a un gobernador sin fuero por el Congreso Federal y protegido por su Congreso local. ¿Por qué? Dicen que no hay condiciones. Ok, ¿y qué hay, por ejemplo, en el caso de Alfaro? En donde amenaza periodistas, no solamente es el caso de Ravelo, son muchos otros a los que ha amenazado el gobierno de Enrique Alfaro. ¿Por qué no hacemos una comisión especial en el caso de Jalisco? Es más, ¿por qué no hacemos una comisión especial para cada una de las entidades de la República Mexicana? Porque para estas alturas, el problema es claro que es en contra de Veracruz, pero yo propiamente reté al senador Ricardo Monreal a que si tan legítimo es su interés por los asuntos de los presos injustificadamente, por personas que están de forma injusta en algún penal, con todo gusto le paso casos que aquí hemos presentado, que hemos denunciado en la mañanera, como el de Israel Vallarta, Brenda Quevedo, Pablo Solórzano, Israel Soto. Tenemos muchos casos y nos llegan constantemente casos en toda la República Mexicana, el de Lady Plácido y su hermano y muchos otros en el Estado de México particularmente, para ver si tan legítimo es. Pues órale, aquí están los casos. En esa conferencia de prensa del día de ayer, el senador Dante Delgado dijo, porque se lo preguntan, que esa comisión solamente va a atender los casos de Veracruz y que no van a hacer otra cosa. O sea, volvemos a confirmar que es un tema exclusivo en contra de Veracruz. Este es un tema político, no por el asunto de José Manuel del Río Virgen, sino porque de ahí se están colgando Ricardo Monreal y Dante Delgado. Me preocupa porque quieren hacer pasar que todos los senadores de Morena tienen la misma visión que Ricardo Monreal, y no es cierto. Ya hay senadores como la senadora Antares quienes lo han desmentido. Y además preocupa que quieran intervenir en un estado cuando la comisión ni siquiera, y esto es importante resaltarlo, todavía no tiene legalidad. Hasta el momento es una mesa de trabajo, no es una comisión ya formalizada. Se tiene que esperar a que inicien las sesiones, el trabajo legislativo, para que sesionen los senadores y se le dé la legalidad a esta comisión. Pero la maquinaria monrealista operó al margen de cualquier circunstancia para meter las manos en Veracruz. La pregunta que yo sigo haciendo es, ¿por qué? Así es. Y la pregunta que yo tengo es, ¿cómo chingados creerles que el único inocente en esa celda en donde está Virgen con 27 cabrones es el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política? Fíjese nada más, al único que defienden de esa celda en donde hay 28 cabrones, estos senadores, es al secretario técnico. Ah, cabrón. Y luego dicen, hay hacinamiento en cárceles. Apenas se están dando cuenta, hijos de la chingada. Perdón, con mucho respeto lo pregunto, y con mucho respeto también lo de hijos de la chingada, pero apenas se están dando cuenta que no más. Ramiro Padilla Tondo, también te escucho a ti. Pues a ver si la producción ya tiene la fotografía. Creo que hay imágenes de a otro preso muy famoso, que se llama Pepe el Toro. Pepe el Toro es inocente. ¿Qué tranza? O sea, que al final de cuentas en todas las prisiones todos los presos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Es lo que plantean, lo que es cierto, lo que planteaba Meme con todas sus letras, y que tiene que ver con esta circunstancia en la cual los políticos siempre se protegen entre ellos, siempre siempre pretenden decir que la vida da tumbos. De hecho, fíjate, Vicente, creo que fue ayer, antier, donde el presidente hablaba de estos delitos de la impunidad, de cómo se manejaban los diputados, los senadores, que compraban jueces, les sorprendía pues por los niveles de impunidad con los que se manejaban todos, independientemente del color,
le sorprendía mucho que los acusaran, o sea, igual lo que le pasa a Lozoya, por ejemplo, ¿no? Está muy sorprendido que lo acusen y que lo metan a la cárcel, o cómo se llama este senador del PAN que está en el bote, Lavalle, o no me acuerdo cómo se llama. Lavalle, que está en el bote. Están muy sorprendidos de que no puedan operar ya con impunidad y que los metan a la cárcel. ¿Qué le pasa a este pinche sistema judicial? Así no funciona. Si yo llego a diputado, senador, gobernador, presidente municipal, regidor, presidente de la República, es porque tengo un pasaje directo a la impunidad. Entonces, obviamente, para ellos es sumamente sorprendente, como dice en el caso con Monreal y pedante Delgado. Tú te pones a pensar, dices, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Porque obviamente, pues, todos están metidos en la polla, ¿no? Todos están metidos en la bronca esta. Ahora, qué triste que el señor del Río, ex virgen, después de unos días en el bote, piense que es incómoda la cárcel. Pues bienvenidos a las cárceles que ustedes crearon, señores, para que conózcalas por dentro. Son producto de todo lo que han hecho ustedes a través de los años. Las condiciones ínfimas en las que viven los presos en este país es básicamente porque todos ustedes, señores políticos, han hecho un trabajo terrible en los centros de reinserción social. Entonces, qué bueno que ahora los vayan conociendo por dentro. Te digo que desde ayer te decía que sería poético que estuvieran encerrados, por ejemplo, Felipe Calderón en las cárceles que privatizó, o que ellos entiendan que vamos a una circunstancia donde ya no se pueden hacer estas pendejadas. No sabemos si es inocente o no el señor Virgen, pero lo que sí sabemos es que lo defienden con tanto ahínco que ya eso también mueve a sospecha, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Esa es la parte que a mí me parece que es importante. Si Monreal y Dante Delgado están dispuestos a jugarse su capital político por un cuate como pues ¿qué secretos se estará guardando, mi querido Vicente? ¿No lo crees? Así es lo que a muchos nos hace pensar mal. Por cierto, ya se pronunció también Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz. El gobernador Cuitláhuac García habla de esta comisión, como bien lo mencionaba Meme, que podría no tener validez alguna. Habla de un grupo de senadores. Estas son las declaraciones de Cuitláhuac García. Con respecto al Senado de la República, pues no tengo noticia que están, pero lo vuelvo a reiterar, no tengo ningún problema con lo que haga un grupo de senadores, que quede claro. Por cierto, no es comisión, es un grupo de senadores. ¿Sí? Yo espero que ya hayan revisado ese grupo de senadores, su ley orgánica y el reglamento del Senado, donde dice que para que una comisión, a ver si puedes poner la página oficial del Senado de la República, no existe esa comisión. Se han estado engañando a la opinión pública de que existe una comisión. No existe una comisión legalmente establecida en el Senado que esté investigando a Veracruz. Que haya un grupo de senadores no quiere decir que haya una comisión. Pero pues ya los engañaron a ustedes, pues. Ahora pregúntenle a los senadores de que por qué no existe la comisión. Ahí están, a ver, ¿cuáles son las comisiones? Ahí debe haber comisiones, dale. Directorio de comisiones, dale. Especial, no, ahí, regrésate. Hay comisiones especiales, ahí, dale clic. ¿Ven alguna que diga comisión que está analizando? Dale, concluido, no existe, pues. Entonces, ¿qué me va a preocupar a mí? Algo que no existe, es un fantasma con el que están espantándolos a ustedes. No, a mí no, yo estoy aquí, tranquilo. ¿Sí? Hay que reconocerle a Cuitláhuac García que se ha mantenido muy ecuánime a la hora de referirse a estos personajes como Ricardo Monreal, Dante Delgado y otros senadores. No le he escuchado una declaración estridente, al menos así lo entiendo yo, esa es mi opinión, a Cuitláhuac García.
Para pasar a otro tema, ¿algo más sobre esto, Meme Ramiro? Pues yo solo diría que esta comisión sobre el tema de Veracruz va a seguir dando mucho de qué hablar, porque está exhibiendo esta maquinaria que aparentemente parece buscar que Ricardo Monreal se posicione rumbo al 2024. Yo no sé si a Ricardo Monreal no le ha quedado claro lo que ha dicho el presidente, que el pueblo manda y el pueblo quita, y que no es un tema de cargos o de encargos, es un tema de causas, y la causa no es el presidente. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo solamente dejaría en el tintero el que pues se termina exhibiendo cómo es que estos políticos están muy lejos de querer realmente ver por las causas de los presos, por las causas penales. Se me hace muy interesante cómo después de muchos años apenas están dando cuenta de cómo viven en las prisiones, cómo viven en un estado de hacinamiento, así se le llama. Se me hace muy extraño que siendo legisladores apenas se estén dando cuenta de la situación tan cruel que se vive en los penales y que viven personas que están ahí dentro de forma injusta. Yo pienso que yo tengo más posibilidades de ser presidente que Ricardo Monreal. Esa es la realidad. Es un tipo que está muy desgastado. Ahora está pagando las consecuencias de todas sus acciones, pues de la suma de todas las acciones, de todas sus componendas, de todos sus tratos en oscurito, porque hay que recordar que Ricardo Monreal es un político priista de viejo cuño, que pues se montó en la ola de la 4T, y como él hay muchos que se han montado. Hay que recordar que el líder de Morena también aprobó la reforma eléctrica, ¿no? Mario Delgado, sí, el líder de Morena, sí, el cuate que regala candidaturas como por ejemplo a la esposa de un cacique priista en Nuevo León, que regala candidaturas excalderonistas, que ha permitido que se colonice Morena por otros. Él y Monreal, pues que le han hecho un flaco favor al país al aspirar a tener mayores cargos políticos, cuando la realidad es que el mundo gira hacia otro lado. Entonces Monreal debe entenderlo. Si no lo entendió, a mí me sorprende también, y mis respetos para el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac, porque como dice Vicente, no ha perdido la ecuanimidad. Pues obviamente si tú estás limpio no tienes por qué molestarte. Muchas veces sí, ¿no? Cuando se te van inventando cosas, pues sí llega la molestia de que te acusen de alguna circunstancia que obviamente no te pertenece, pero en este caso sí está bien que se siga investigando. Y pues definitivamente en el caso de Monreal se subió a su ego y luego se tiró desde arriba de su ego y casi se pega un hipermadrazo, ¿no? Ahí está difícil que entienda que no va a llegar a ser candidato, al menos no por Morena. No va a llegar a sentarse en la silla presidencial porque hay 200 personas más calificadas que Monreal. Y pues bueno, esa es parte de la circunstancia que vivimos todos los días con políticos que en México que son muy, muy medianitos, mi querido Vicente. Me escribe uno de mis contactos. También lo sospechoso de lo del Río Virgen es que todos los morenos, sobre todo los sheinbaumistas, lo atacan políticamente y a su jefe Monreal en una descarnada y desigual lucha por la candidatura presidencial. Con ellos, todos los comunicadores y youtuberos interesados en la llegada de Sheinbaum a la silla grande. Otra opinión ahí que queda sobre la mesa sobre este tema. Bueno, vámonos con más información. Hoy en el ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Meme Yamel se exhibió a esos que en lado sincronizado han estado hablando de un gasolinazo, y obviamente están los Lozano y otros comunicadores, analistas, hablan de un gasolinazo que no existe, dice García Vilchis en este segmento de la mañanera. Bueno, es que ese es el miedo del gasolinazo. Como en su momento fue el tema de Venezuela, bueno, y sigue siendo, pese a que ya se ha desmentido no sé cuántas veces, el coco ahora es el gasolinazo. Hay que explicarle a la audiencia que este es un tema que no tiene que ver con un gasolinazo como fue en la administración de Enrique Peña Nieto, ¿no? De los múltiples gasolinazos, hablamos de un incremento en 6 años del 80%. Llegamos con un
10 pesos de gasolina, poquito más, y salimos prácticamente en 20 pesos de gasolina en su administración, prácticamente. El asunto es que en este momento estamos en una inflación, y esto es cierto. La inflación que viene a consecuencia del COVID obliga a que tanto el Banco de México como el gobierno tengan que implementar ciertas medidas para que no valga tampoco nuestro dinero. Así que, ¿qué medidas implementan? Pues el IEPS, el famoso IEPS, que fue creado justamente como una medida para amortiguar presuntamente el impacto que tendría la liberación de los precios del combustible y que no impactara en los programas sociales. Hagamos esta comparación. En la administración de Enrique Peña Nieto, recordamos, jamás se me va a olvidar este video que hace Enrique Peña Nieto con motivo de su sexto informe de gobierno, en donde dice: ¿y qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? Se refería a que con la liberación de los combustibles, pues ellos tuvieron que implementar este impuesto especial para evitar quitarle recursos a programas sociales. Y yo pregunto, ¿qué programas sociales? Recordemos que quien estaba en la Secretaría de Desarrollo Social y en la Secretaría de Desarrollo Territorial, encargados justamente de los programas sociales, era Rosario Robles. Y si algo me acuerdo muy bien, es de la estafa maestra. Así que, ¿de qué programas sociales estamos hablando en la administración de Enrique Peña Nieto como para justificar el IEPS? Ahora, el presidente efectivamente se comprometió a que el IEPS pues desaparecería o que se iría eliminando el IEPS. Y para lograrlo, pues necesitamos tener primero una soberanía energética, porque bajo las condiciones en las que nos dejó la administración de Enrique Peña Nieto, no podemos hablar de quitar este impuesto especial. Particularmente en los energéticos, no lo podemos quitar. Y si lo quitamos, sí va a impactar en los programas sociales. La enorme diferencia es que en esta administración se ve el impuesto que está llegando a los programas sociales. Creo que a nadie le quedan dudas que de hecho la mayor molestia que tienen todos ellos y la oposición es justamente sobre cómo este recurso está destinándose a los programas sociales, que si las becas, que si los apoyos para las madres solteras, que si las pensiones para los adultos mayores y las personas con discapacidad, que si sembrando vida, sembrando oportunidades, escribiendo, son muchas cosas que pues están molestando, pero ahí se están yendo nuestros impuestos, están llegando a un presupuesto social y esto es claro. Rumbo al camino de desaparecer el IEPS estaremos llegando, pero es un camino largo, pero el camino inicia. Ahora, ¿qué es lo que considero importante mencionar? Que obviamente con el tema del IEPS, pues es un asunto que se tiene que implementar por la inflación. Al implementarse, sube sí los precios de los combustibles, pero también suben los precios de los cigarros, las bebidas azucaradas, los refrescos, comida chatarra y demás, porque también tienen este impuesto especial. Solamente que sube 35 centavos. O sea, se están peleando porque su gasolinazo es de 35 centavos. Es el gasolinazo de 35 centavos. Esto quiere decir que si uno llena un tanque de 40 litros va a pagar entre 15, 20 pesos, más o menos. Digo, no soy tan buena en matemáticas, pero estaríamos hablando de 20 pesos por estos 40 litros, por un tanque de 40 litros. De eso estamos hablando. Y es justamente por la medida que se toma a consecuencia de la inflación. Pero todas estas imágenes que están ellos pasando, estas imágenes que salieron los opositores a diestra y siniestra a mencionar, son imágenes que no están diciendo absolutamente nada y que lamentablemente, pues estos señores han querido utilizar para justificar algo que no pueden justificar. Es una triste historia, pero vaya, a esas alturas creo que podemos decir que el IEPS en esta administración, a diferencia de la pasada, es un mal necesario. ¿Cómo ves, mi querido Ramiro, estas nuevas intentonas de golpear? Yo la verdad que hasta aburren en ocasiones porque son muy pendejas. Fíjate que anoche lo platicamos en el segmento con César. Hablamos, por ejemplo, de que importamos más de 30,000 millones de dólares al año en gasolina y que eso repercute en el precio. Por algo se dio el gasolinazo, porque precisamente estaban desmantelando el aparato productivo del país para regalárselo a los extranjeros. O sea, lo que hicieron Peña Nieto y Calderón y Fox y desde Salinas y Cedillo
ha sido básicamente traición a la patria, porque han operado rematando los bienes del país al mejor postor. El caso de la gasolina es un ejemplo claro de cómo se manejaban ellos y cómo iban encareciendo el precio de la gasolina, porque imagino que si uno le pregunta a Romero de Champs, el ex líder petrolero, cuántos sistemas de transporte de pipas para transportar gasolina y cuánto se gana por transportar gasolina de Estados Unidos en el país, pues nos sorprenderíamos, porque no es el único, ¿no?, que se dedica a eso, el negocio del transporte de gasolina. Quizá estén involucrados también los hijastros de Fox, acuérdate con el caso de Oceanografía, por ejemplo, están involucrados, todo el mundo hace lana del transporte de gasolina del norte. También había quienes tenían sus buques petroleros para robar petróleo y revenderlo a Pemex, por ejemplo. Es de sobra conocido que el oro negro era un negociazo para la clase política mexicana. Hay que recordar que había un piso especial donde se trabajaba el asunto del huachicoleo, o sea, en la torre de Pemex, que no podía entrar ni siquiera el ejército, hasta que llegó el presidente y dijo, ¿cómo chingados que no? Vamos a entrar ahí, porque hay, no, pues de ahí se operaba el robo del combustible en Pemex, por ejemplo, ¿no? O sea, a estas alturas del partido, que todos estos cuates, digamos, vamos a decirles medusas, porque las medusas han vivido como 90 millones de años sin cerebro. Al parecer hay personas que aspiran a vivir otros cuantos años sin cerebro, en este caso la oposición, porque nomás son reactivos, no entienden que para que tengamos un país con un desarrollo justo y equilibrado, pues obviamente tenemos que equilibrar los precios que emanan de ellos. Y en el caso de las gasolinas, pues es un asunto también de seguridad nacional el poder producir nuestros propios combustibles. Obviamente, acuérdase que también que dijo Peña Nieto que se murió la gallina de los huevos de oro. No, cabrón, la vendiste, hijo de la chingada. Vendiste la gallina de los huevos de oro. ¿A cambio de qué? A cambio de 3 pinches monedas. Los judas estos mexicanos que son lo más traidor a la patria que puede ver es ver al viejo lesbiano de Vicente Fox con sus marihuanadas todos los días en Twitter diciendo pendejada y media. Felipe Calderón también, todos ellos que destruyeron al país. ¿Te acuerdas que te dije anoche, Vicente, que entre Fox y Calderón tuvieron más de 420 millones de dólares extras de ingresos petroleros cuando el barril de petróleo llegó a rozar los $100? Y habría que preguntarles a ellos dónde está ese dinero. Deberíamos de hacer un trending topic, dónde quedaron los excedentes petroleros a Vicente Fox y a Felipe Calderón, inundar el Twitter preguntándoles, que nos respondan qué hicieron con esos más de 400 millones de dólares de excedentes petroleros y que ahora pues se quieren dar de expertos en energías, ¿no? Esta parte, como te digo, esta parte que se presta a la reflexión, porque pues sucede que sí se tiene que ajustar el precio del litro de gasolina mientras no seamos soberanos energéticamente, que para allá vamos. Probablemente para el 2023-2024, al final del sexenio del presidente, se pueda ver ya un impacto real en los precios de las gasolinas, ya que seamos autosuficientes. Pero mientras estos cabrones y eso lo tiene que recordar la derecha también, ustedes vendieron y malbarataron los contratos de las gasolinas, y ustedes esperan que nosotros resolvamos el desastre que ustedes dejaron al entregarles el trasero a las multinacionales, y ustedes esperan que nosotros resolvamos ese tipo de cuestiones cuando de repente ustedes les dan concesiones por 50 años. Pues está de la chingada, ¿no crees, Vicente? Está muy cabrón. Definitivamente, Ramiro. Oye, a mí me dio mucho gusto que hoy en la mañanera Nancy Rodríguez, de Oro Sólido, volviera a poner el tema de Josefina Vázquez Mota sobre la mesa y que el presidente respondiera que van a indagar. Me acordé de La Canaca, ¿se acuerdan de aquel personaje de redes, que en paz descanse, el que decía, ¿y mis 50,000 pesos qué? Pues así hay que seguirle insistiendo a Josefina Vázquez Mota, ¿y nuestros 1,000 millones de pesos qué? Hemos sido, y lo digo sin temor y sin soberbia, hemos sido el espacio informativo más insistente con este tema de Josefina Vázquez Mota. Una Josefina Vázquez Mota que me prometió que regresaría ya hace años a Sin Censura para aclarar lo del dinero
de Juntos Podemos, esta fundación, organización de la que ella fue presidenta, que recibió más de 1,000 millones de pesos en tiempos de Peña Nieto. Que no se nos olvide, no podemos apostarle al olvido, ni perdón ni olvido ante esta situación con una Josefina Vázquez Mota que pareciera que no le debe a Coppel, diría mi tía Úrsula y mi tía Silvia, parece que no le debe a Coppel, anda por el Senado como si nada, cuando nos debe cuentas claras de esos 1,000 millones de pesos, querida Meme. Andaba yo aquí aplicando la del micrófono, perdón. Además, Josefina Vázquez Mota es de las que más falta al Senado, por cierto, ya en tiempos actuales de las que más falta al Senado. Así que, vaya, no solamente es ni perdón ni olvido, no le da pena faltar al Senado y encima tener cuestionamientos sobre 1,000 millones de pesos que no puede justificar. Miren, datos curiosos sobre este presupuesto que se destinó a Juntos Podemos. Se le destina entre 2014 y 2016 una cantidad que asciende a 1,036,189,000 pesos, que al tipo de cambio del momento significaban 60 millones de dólares. Esto quiere decir que superó 5.4 veces el presupuesto que se le otorga o que se le otorgó en ese mismo periodo al Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que en teoría tenía exactamente las mismas o los mismos objetivos, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que Juntos Podemos. O sea, se le da a esta organización de Josefina Vázquez Mota un recurso para hacer algo para lo cual ya existía un presupuesto del gobierno, que es para el Instituto de los Mexicanos del Exterior. Pero bueno, se entregan una serie de comprobantes en los cuales pues el dinero se confirma que habría llegado a 2 organizaciones no gubernamentales asociadas a Juntos Podemos, como lo es Parents Alliance y IAM USA Foundation. Llegan a se habla de que se transfiere y se comprueba que se transfiere parte de este dinero, pero particularmente destaca que hubo de estos 1,000 millones, de estos casi 60 millones de dólares que se le dan a Josefina Vázquez Mota, un total de 8,732,000 dólares, hablamos de 144 millones de pesos aproximadamente, que son completamente injustificables. O sea, no hay manera de que podamos saber en qué se usaron, porque presuntamente, o lo que argumentan, es que ese dinero se habría destinado a gastos operativos, como lo es el diseño del programa, la supervisión del mismo, visitas de campo, y esto es poco comprobable porque no tenemos ningún tipo de comprobante o contrato con algún proveedor, ni siquiera hay entregables para saber si fueron ciertos o si se hicieron estos análisis, y encima distintos analistas que se dedican a la rama dicen es que esto exagera el presupuesto que cualquiera de nosotros podría manejar por exactamente el mismo trabajo. Entonces, pasan los años y estos prácticamente casi 9 millones de dólares de los 60 millones de dólares que se le entregaron a Josefina Vázquez Mota, 1,036 millones de pesos en el momento, siguen en un limbo. Además, la pregunta que nos seguimos haciendo, ¿por qué se entregan a estas fundaciones? ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? Y esto justifica, creo que en gran medida, el por qué muchos políticos se trepan, como es el caso de Josefina Vázquez Mota. ¿Por qué se trepan en las causas como los migrantes o en las causas feministas, que también fue un tema de la mañanera? Solamente lo hacen porque es una plataforma política, porque de no hacerlo no tendrían ninguna base para justificar que tienen un interés legítimo en la sociedad, porque no hay un interés legítimo. Las preguntas siguen sin respuesta, hay solicitudes de información que se mandaron, y vaya, hay muchas preguntas y muy pocas respuestas. Yo quisiera pensar que después de que hoy se habla de que se va a indagar, pues Josefina Vázquez Mota quizás tenga la decencia, no sé cómo le quieran llamar, de salir a decir qué es lo que pasó, porque desde este momento yo no he visto si Josefina Vázquez Mota publicó algo en sus redes sociales, ni siquiera ha publicado algo. Yo creo que alguna vez, corrígeme si me equivoco, creo que alguna vez cuando todavía contestaba a Josefina Vázquez Mota se le preguntó qué es lo que había pasado con ese dinero y que se comprometió a decirlo y nada. Han pasado los años y nada, y por lo que veo seguirán pasando los años y Josefina Vázquez Mota no querrá decir nada. Y aquí tenemos que hablar de que hay responsabilidades que podrían derivar en cárcel. Hablamos de corrupción,
hablamos de desvío de recursos, hablamos incluso de un posible lavado de dinero. Estamos hablando de delitos que podrían ser graves y que se tienen que investigar, que no pueden quedar impunes, pero que para ellos lo mejor que podría pasar es exactamente eso, la impunidad. Por eso siempre les digo, cuando ven un político que se trepa en alguna causa, antes de decir o definir si es cierto o no que tiene un interés en la causa, chéquense el expediente, busquemos, veamos qué es lo que han hecho, dónde han justificado, si realmente han estado por la causa. Hay muchas personas que sin dinero hacen mucho más que estos políticos como Josefina Vázquez Mota, con millones de pesos, que quién sabe en dónde quedaron a estas alturas. Mi querido Ramiro Padilla Tondo, por eso hay que seguir poniendo el dedo en la llaga. Gracias a Nancy Rodríguez de Oro Sólido, nosotros desde nuestra trinchera hasta que Josefina Vázquez Mota dé la cara. Pues no es tanto, fíjate, no es tanto el problema, al menos así lo veo yo, de Josefina Vázquez Mota, sino, o sea, no tiene la culpa, como dice el dicho del indio, sino el que lo hace compadre, ¿no? En el caso de los 1,000 millones de pesos, pues se los da Peña Nieto como un pago de un favor por hacerse un lado en la campaña presidencial del 2012, que sabemos también que fue un gigantesco fraude. En el caso de ella, pues obviamente la opacidad con la que se han manejado los recursos nos demuestra básicamente que los políticos mexicanos en general son muy buenos para regalar dinero ajeno. En este caso, darle 1,000 millones de pesos de presupuesto de nuestros impuestos, que bien podían haber ido, pues bueno, no se los podían dar a Rosario Robles, porque Rosario Robles pues te los desaparece esos 1,000 millones de pesos en una semana o menos de una semana, ¿no? O sea, estos cantaban cabrones los priistas y los panistas, y estos pactos que se hicieron en la élite para inventarse los recursos que según ayudarían a los migrantes, qué chingado, o sea, no creo que haya tenido ningún impacto. Como tú dices, sí, hay que seguir exigiendo para toda la vida, va a ser una carga que va a cargar Josefina Vázquez Mota para toda la vida, y que obviamente es extremadamente difícil que conteste, pero sí, a mí lo que me llama la atención más que nada es este desapego que tienen los políticos mexicanos para regalar dinero del presupuesto, como si no hubiese prioridades urgentes, ¿no? ¿Cuántos niños mueren de hambre? ¿Cuántas personas murieron en esos sexenios porque hubo como 40 medicamentos que salieron del cuadro básico para que fueras y lo compraras a otras farmacias que eran de los mismos directores de los hospitales, por ejemplo? ¿Cuántas personas murieron para que Josefina Vázquez Mota pudiese utilizar esos 1,000 millones de pesos? Es lo que me puedo pensar. ¿Cuántos niños murieron de hambre en los programas donde se robaron los recursos? Ese era el México que teníamos hasta el 2018, un México donde todo el mundo manoteaba el presupuesto, los empresarios no pagaban impuestos, teníamos políticos que en su puta vida habían trabajado y pues tienen castillos en Francia, departamentos en la Quinta Avenida de Nueva York, fincas en Valle de Bravo, condominios en Punta Diamante, líneas de transporte, y pues era básicamente eso, ¿no? Era que pues el presupuesto era para repartirse, porque así estaba destinado desde el principio del sistema político prianista. Ahora, obviamente, que tenemos un presidente que es responsable en el manejo de la hacienda pública, pues todo el mundo se tira al piso, todo el mundo llora, todo el mundo dice que es un dictador, que nos vamos a convertir en cierto paraíso socialista, y la realidad es que no, es que simplemente circunstancia como esta en particular, donde una candidata perdedora se le regalaba 1,000 millones de pesos para que como premio de consolación, pues ya no existen en nuestro lenguaje. Y sí, como tú dices, hay que seguir insistiendo hasta que llegue el día en que aclare qué hizo con esos 1,000 millones de pesos, a dónde terminaron, o si pues en realidad pues se los robó, que diga la verdad y no pasa nada, ¿no? Y que vaya a acompañar a Rosario Robles, a hacerle compañía y que tejan chambritas juntas, ¿no crees? A ver, ráfagas de opiniones para cerrar. Meme Yamel, Ramiro Padilla Tondo. De acuerdo al ranking de gobernadores y su aprobación, la evaluación de gobernadores del mes de diciembre de 2021 coloca a la gobernadora Marina del Pilar de Morena en Baja California en el primer lugar de aprobación, seguida del profe Víctor Castro Cosío
gobernador de Morena de Baja California Sur. Muy cercano a la puntuación que reciben, 68.7% Marina del Pilar, 68.4% Víctor Castro. En tercer lugar, el panista de Querétaro, Mauricio Curi. En cuarto lugar, Mauricio Vila, gobernador panista de Yucatán. En quinto lugar, la desgracia nacional, como le llama Toño, a el gobernatore de Nuevo León, Samuel García. En el sexto lugar, Alfonso Durazo, de Morena de Sonora. En séptimo lugar, Rubén Rocha Moya, el profe Rubén Rocha Moya, gobernador de Morena de Sinaloa. En octavo lugar, Indira Vizcaíno, de Morena por Colima. En noveno lugar, Laida Sansores, de Morena de Campeche. Y en el décimo lugar, Maru Campos, gobernadora panista de Chihuahua. Me llama mucho la atención que no hay priistas en el top 10, mi querida Meme. Me sorprende ver a Samuel García en el quinto lugar, pero pues es una interesante noticia para el análisis. Marina del Pilar y Víctor Castro, Baja California y Baja California Sur, ambos de Morena, siendo el 1-2 en este ranking de gobernadores del mes de diciembre. Y desplazan a Mauricio Vila, que estaba normalmente encabezando las listas de Yucatán. Desplazan a Yucatán y sube Morena. Obviamente ya no vamos a encontrar priistas. Yo no sé quién en su sano juicio diga que un gobierno priista es bueno. Imagínense tener ahí a una Alfredo del Mazo, por ejemplo, no, Dios nos libre. Creo que estamos viendo la extinción formal, oficial, del PRI, de ese nuevo PRI, que ni fue nuevo, ni fue mucho menos bueno para la gente, y vemos que todavía hay un PAN que se intenta posicionar de alguna manera. Creo que esto es muy congruente con cómo andan los poderes políticos en el país, y es interesante ver cómo, pues sí, son dos gobernadores de Morena que acaban de ser electos, que están empezando su administración, quienes encabezan el ranking nacional. Vamos a tener que ver cómo se desempeñan en el cargo. Vaya, el caso de Fosfoleón no me sorprende, está en un quinto lugar, ha sido pues muy mediático el caso de Fosfoleón, el caso de Samuel García, ha generado una empatía Samuel García con algún sector, sobre todo el joven, sobre todo un sector joven y empresarial, no podemos decir que con todos. Habrá que evaluar sus políticas, casi todos ellos son nuevos, a excepción de Mauricio Vila, pero prácticamente todos son de los nuevos, de la nueva oleada. A Mauricio Vila habrá que reconocerle que, bueno, se ha mantenido en la lista desde el inicio de su administración. Hay muchas cosas que no se saben de Yucatán y que eso podría empezar a generar un balance para mover a lo que está pasando en Yucatán, pero al final creo que incluso si también nos damos cuenta, pues todos son de una línea o que han aceptado trabajar o colaborar con el presidente o que al menos son de la línea del gobierno federal. Eso también es una medición sobre cómo andan las cosas a nivel federal para que quienes son del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano le vayan midiendo el agua a los camotes rumbo a las elecciones del 2022 y 2024, porque yo insisto, creo que esto nos deja claro que prácticamente todo México se va a pintar de color morena. Tu gobernadora en primer lugar en el ranking, querido Ramiro. No estoy tan pesado. Es igual, yo tengo amigos en Baja California Sur que me dicen que Morena en Baja California Sur es nomás agarraron el logo del PRI y el PAN, lo voltearon, lo hicieron Morena. Está lleno de puros expriistas y expanistas allá en Baja California Sur. Marina del Pilar, reitero lo dicho, era calderonista hasta el 2018. No sé cómo fue que llegó a gobernadora, no digo que lo esté haciendo mal, digo que ideológicamente está muy lejos de lo que pretendemos nosotros en la Cuarta Transformación. Y pues Samuel García, como dicen, no hay quinto malo, entendió el que entendió. y ahí está, no sé, o sea, en realidad no sé quién hace los rankings, había que preguntar qué instrumentos de medición se utilizan, porque aún a pesar de que sean gobernadores de Morena, me sorprende que Arturo Durazo esté tan bajo. Arturo Durazo debería estar en primer, segundo lugar, por lo que está haciendo en Sonora. No. Arturo Durazo y que los demás Durazo. Acá, que los pongan acá en primer lugar, pues qué, o sea, qué buen publicista, o cuánto se gastaron en la encuesta, de repente eso presta sospecha. Nosotros no estamos aquí para lavarle la cara a nadie de Morena, pues nosotros estamos por un movimiento de la Cuarta Transformación, por cambiar las Ramiro, cosas. Dime. No seas cabrón. Arturo Durazo era el negro Durazo. Alfonso Durazo, dirás. Bueno, pues perdón, por mi falta de memoria selectiva, mi querido Vicente, pero como se llame, voy a referirme de ahora en adelante al gobernador Delgado, de apellido incómodo, que gobierna en Sonora. ¿Te parece? Como el superportero.
Oye. Sí, pero te digo, a mí me sorprende mucho este tema de las mediciones y quién dice que lo están haciendo bien. O sea, a mí me parece, yo sospecho mucho de este tipo de encuestas, porque igual acuérdate que en el 2012 había unas encuestas que ponían a Peña Nieto 20, 30 puntos arriba en la carrera por la presidencia, cuando en realidad era un empate técnico o López Obrador tenía una ligera ventaja, ¿no? Si no, no se hubieran gastado 100,000 millones de pesos en Monex, en tarjetas Monex, ¿no? Para asegurar del tema. Pero sí, gobernadores no sé, no sé, de verdad que no sé si sea cierto o no, veremos. Y aparte que hay muchos que van empezando, tienen 2, 3 meses y ya los tienen en primer lugar. Denles un año, después de un año sería un buen parámetro para saber si están haciendo las cosas bien, no que empezaron hace 3 semanas y ahora ya los tienes en primer lugar. Por favor, sean serios, señores, por favor. Para cerrar, pues, en otra encuesta, de acuerdo a esta evaluación, Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, es el mejor evaluado del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿De acuerdo o no, Meme Yamel, Ramiro Padilla Tondo? En el segundo lugar está el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. En tercer lugar, Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública, y Rosario Nale, secretaria de Energía, en el cuarto lugar. ¿Cómo ven este ranking? Es un ranking también congruente con la visibilidad o con qué tan mediáticos son cada uno de ellos. Creo que el más mediático hasta el momento pues es Marcelo Ebrard, sobre todo por la política exterior y porque es el que más viaja. Después el secretario de Marina, pues es congruente el secretario de Marina porque la Marina es quien tiene, de las Fuerzas Armadas, es quien tiene la mayor aprobación y mayor cariño incluso a la gente, es la Secretaría de Marina. En la Secretaría de Educación Pública, pues también si nos damos cuenta, quizás es la que también evalúan medio mal, que la que tiene más evaluación mala, por así decirlo, en los números que presentan. Y al final está Rocío Nale, que yo voy a dejar en el aire. Quizás Rocío Nale pueda subir después de la aplicación de la reforma eléctrica, si se aprueba la reforma eléctrica y con la inauguración de Dos Bocas, creo que el tema de Rocío Nale podría despertar este año y podría subir a otro lugar, pero creo que esto también es congruente con el tipo de políticas que se están aplicando dentro de esta administración. Habrá aquí que hay muchos dicen que Rocío Nale es quizás la más confiable por el tema de la soberanía energética. Digo, todo esto las encuestas, al final hay que decirlo, son encuestas que nos van diciendo mediciones, pero el pulso realmente lo tiene la gente. El pulso lo tiene la gente, el pulso lo tienen ustedes y pues solamente es una medición que normalmente se hace o vía telefónica. Ya es raro verlos que hagan encuestas casa por casa. Las hacen vía telefónica o vía redes sociales, que es la más común últimamente. Así que creo que tendríamos también que analizar dentro de esta metodología pues quiénes, cómo se hizo esa metodología, a quiénes le están preguntando, en dónde se centró en las preguntas que se están haciendo, y de ahí en fuera, pues simplemente veamos las mediciones como lo que son, un panorama que a veces se pagan, muchas de ellas, para hacer mediciones a conveniencia. Entonces yo dejaría eso como en el tintero, ¿no? Sale, cerremos en chinga, Ramiro, con tu opinión. Pues lo mismo que son digamos, las encuestas son como las patadas que se dan por debajo de la mesa de estos cabrones, ¿no? A ver, quién se va acomodando, quién quiere salir en la foto, quién no. Pero bueno, tengo que me parece que hace falta seriedad muchas veces en estas encuestas. Falta un chingo de tiempo, ¿no? Para las elecciones y todavía están todos estos cuates queriendo posicionarse, dándose codazos y eso, ¿no? A mí me parece que le falta seriedad. Con eso cierro. Muy bien. Ramiro, ¿en dónde te puede apoyar la gente que nos está viendo y escuchando? Pues ya saben que tenemos a la venta uno de los más grandes libros que ha escrito un escritor mexicano que se llama Maradot, o sea que lo escribí yo. Me estoy echando porras. Maradot, sigan comprando El Pequeño Chairo Ilustrado, decirles que Cartas a un Facho va avanzando, es el próximo libro que es la continuación del Pequeño Chairo. Pues síganme en mi canal, inscríbanse a mi canal, Ramiro Padilla Tondo, a Chairo Visión TV, y nos vemos mañana en el programa que tengo con el licenciado Entre Chairos y Fifís a las 10 de la noche. Probablemente entremos también un rato a la Gatósfera MX con el Gato Negro y los viernes con Los Desvelados con Braulio el Trascendente,
Y pues síganme @Chairo Ilustrado, @Ramiro Tondo, y muchas gracias por el espacio, Vicente. Nos vemos la próxima semana. Gracias, querido Sensei. Meme Yamel, ¿en dónde te siguen a ti? ¿En dónde te apoyan? Acuérdense que yo estoy en todas las redes sociales como @memeyamelca, en el canal de YouTube como Meme Yamel, y también en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. En todos lados estamos igual. Les mando un beso a los dos, muchas gracias, y bueno, nos vemos aquí el próximo miércoles con otra mesa de análisis con estos dos galanazos norteñotes de la banda. Bueno, no se le olvide las noticias al Chile con Meme Yamel todas las noches a través de su canal de YouTube. Búsquela así como Meme Yamel a la diosa poblana. Gracias, Sensei. Gracias, querida Meme. Y bueno, nos estamos preparando ya